Hola, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos y exponernos desde la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, en la Sala de Historia. Hoy tenemos un invitado, que es el maestro Claudio Tarris, con quien vamos a platicar, disertar y quién sabe qué otras cosas más, sobre temas que son muy lindos, muy bellos, pero también muy espinosos y muy agudos. Ese matrimonio que aparentemente ya se nació así, entre la poesía y la música y la poesía, que parece que son como dos entes que no se pueden separar, pero sí podemos hablar de fronteras, quizá, no lo sé. Por eso estamos aquí. Claudio. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver en qué resulta este diálogo o esta propuesta en donde queremos ir un poquito más allá de la simple divulgación, como a veces y casi siempre hacemos antes de los conciertos. En este caso, hacer una plática un poquito más profunda acerca tanto del mundo de la poesía, donde José Javier es especialista, como de la música y su relación entre ambos. Y esto es porque la semana que viene, justamente dentro de una semana, el próximo lunes, estaremos presentando en la temporada Dos Mundos en Equidad un programa especial sobre la voz, el canto, y estaremos presentando música y poesía de exponentes del romanticismo francés en lo poético, y de la composición musical también, del impresionismo, del que se llamó impresionismo, aunque es un término para la música un poquito extraño porque fue peyorativo. Y terminaremos con música de Piazzolla, de las canciones, con esta mancuerna que hizo con Ferrer, el poeta uruguayo, con quienes hicieron grandes canciones con este aporte literario de Ferrer. Creo que lo interesante sería situarnos un poquito en cuál es la raíz de la poesía como forma de expresión, pero al mismo tiempo como forma musical de texto, y como también con sus reglas tan estrictas en cuanto a la versificación, en cuanto a la cantidad de sílabas de los versos. Me gustaría que empezáramos por ahí, un poquito previo incluso al romanticismo francés. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, a mí, Claudio, me apasiona mucho eso de dar saltos hacia atrás, y me voy a permitir un gran salto y quiero llegar hasta el siglo XV. Muy atrás del romanticismo, con Juan de la Encina, o sea, en nuestra lengua. Creo que Juan de la Encina es considerado como el último de los poetas de una tradición donde estaba la música a partir de un instrumento y la poesía a partir de la voz, es decir, esa tradición de los poetas, cantores, que termina más o menos en el XV. Hay una separación o un divorcio, y digamos que la música adquiere pues toda una fisonomía y un peso, una gravedad, y la poesía igual. Tú hablabas, por ejemplo, de la cuestión métrica, que es muy interesante porque si nos vamos todavía más atrás, o sea, quiero irme a los griegos, pues todo estaba en verso, pero el verso no se contaba, sino que se contaba a partir de los acentos, no de las sílabas. Entonces teníamos frases melódicas, que creo que eso nos acercaría mucho ahora sí al romanticismo, claro que sí. A la canción, al lieder, a ese lirismo, digamos, esa depuración de un mundo como ideal que presentan estos cantos. Pero bueno, sí, volviendo a lo de la métrica, bueno, las sílabas ya viene como con los latinos. Los poetas latinos, cuando escribían para niños, hacían la división silábica, para que el niño se acordara del metro, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en el soneto, estoy pensando ahora en el soneto francés, que es de 10 sílabas, como el portugués, mientras que el soneto en español es de 11, porque nos va a sonar una sílaba, otra nos queda corta. Entonces, eso también habla de una respiración, de un ir y venir. Bueno, eso es un verso, ¿no? Volver, siempre estar volviendo. Ajá, ¿no? El penduleo. El penduleo, el eterno penduleo, o sea, avanzar y retroceder, pero ya ese retroceso implica un conocimiento.
Y bueno, hasta ahí yo llegaría en una primera... En un primer acercamiento. Ahora, yo quería hacer algo muy puntual acerca de que la escritura en las culturas humanas estuvo allí, es decir, se inventaron ciertos símbolos y después se inventaron letras y sonidos y sílabas. Sin embargo, la música no se inventó la escritura musical hasta en nuestra cultura occidental, que los monjes deciden, allá por el siglo VII, del tiempo de cuando vivía el profeta Mahoma, para hacer una especie de relación con eso, en donde la Iglesia Católica requiere de unificar el canto eclesiástico y dejar de incorporar prácticas ajenas a la Iglesia, porque en cada uno de los países iba a ir incorporando diferentes formas de cantar o de hacer música, y la Iglesia necesitaba unificar en todo el catolicismo el canto eclesiástico. Entonces lo primero que inventan los monjes es la escritura neumática, en donde se va a correlacionar con el verso en latín, es decir, el verso en latín le va a dar el ritmo y los neumas le van a dar la altura de las notas. Pero en el canto gregoriano no inventaron el ritmo, no había manera no se inventó, porque era el verso latino el que le daba el ritmo. Cuando comienzan el gregoriano es a una sola voz, es monofónico. Cuando comienzan a experimentar con la polifonía, de pronto se encuentran con que tiene que haber un lugar preciso donde una voz entra y donde una nota termina y acaba y empieza. Entonces se crea de pronto la necesidad de inventar el ritmo en la música, cosa que el verso ya tenía. Y entonces cuando aparecen ya los dos elementos, melodía y ritmo, en la música ya está la posibilidad técnica de aparejarse con la melodía y los acentos del verso. Y es aquí donde va a hacer clic esta forma. Por eso es que luego aparecen todos los jongleurs y estos poetas, músicos, como tú decías, en la Edad Media, en donde empieza a cuadrarse la música de alguna manera eclesiástica, que era la que poseía el conocimiento técnico. Es decir, en el pueblo ellos tenían el conocimiento de la música popular. Sin embargo, la Iglesia Católica tenía el conocimiento ya técnico de cómo escribir la música. Y es aquí donde se confluyen, y bueno, una poetisa extraordinaria como Sor Juana, ¿no? Que los alejandrinos y los sonetos y todos estos elementos tan técnicos y tan particulares, que creo que es una lástima que la poesía no sea enseñada, no simplemente memorizada en el colegio, sino que se enseñe cuáles son sus reglas en cuanto a la estructura de la construcción de los versos, ¿no? De la versificación. Mira, yo me quedo pensando, bueno, tú también eres bueno para dar los saltos esos. O sea, Sor Juana de la Edad Media me brincaste muy allá, pero está muy bien, o sea, porque Sor Juana, hay un hilito que jalar ahí, un gran hilo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la Edad Media. Tenemos a los trovadores, a los trovers del sur de Francia, a los Menecingers en Alemania, bueno, lo que va a ser Alemania. Tenemos a los galaico-portugueses acá en la península, y tenemos una tradición latina que no se rompe, es decir, el Imperio Romano cae, viene el feudalismo, se fragmenta, se disgrega, de una sociedad comercial se pasa a una sociedad agrícola, pero la poesía latina no desaparece, o sea, va acompañando, ¿no? Pensemos en los goliardos, ¿no? Siglo XIV más o menos, ¿no? Que es una memoria y es una tradición clásica, bueno, que vamos a llamar clásica, porque esa es otra historia. O sea, clásico es aquello que se da en Europa. Lo que no se da en Europa es, ¿cómo llamarle a eso? Antigüedad, ¿no? Pero no es clásico. O sea, clásicos son los griegos y latinos. Pero digamos la poesía que se da en China o que se da en Egipto, en Japón, o sea, eso ya es como la antigüedad, ¿no? Sí. Eso es otra y en cosa. La India, ¿no? Sí, el Ramayana, el Mahabharata y todas esas cuestiones. Entonces digamos que hay una tradición, y ahí quiero entroncar con la canción
que se musicaliza en el 19, en el romanticismo y en el simbolismo. O sea, pero me voy otra vez a la Edad Media, me voy a los trovadores. El trovador, ¿cómo diríamos? Trabaja la chanson, la canción, que es una pieza breve, una pieza que puede estar en una voz femenina, a pesar de que el autor es masculino, ¿sí? E incluso se llega al extremo de que se canta a sí mismo. Oh, Gottfried, tan guapo que eres. Y Gottfried es el que está escribiendo, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es de que hay esas canciones, pero también viene la influencia árabe y judía, la muasaja, ¿no? Las canciones, ¿no? El estribillo, esa es otra, ¿no? El ritornelo, el retomar. El rondó que será después. Exactamente, bueno. Todo eso, digamos, va dándonos un mundo particular, un mundo que podríamos considerar, entre muchas comillas, como de un mundo lírico o exquisito o sumamente emocional y sentimental, que se va a enriquecer y va a ser otra cosa con la llegada de la música. O sea, el músico que lee eso y decide hacer otra cosa. Y en esa otra cosa, bueno, estaríamos ya el 19. Ahora, para no dejar a Sor Juana, porque es una de mis debilidades. O sea, Sor Juana tiene una ventaja maravillosa sobre la poesía europea de su tiempo. ¿Cuál es? Que los europeos están muy preocupados, pues, de ser el centro, y son el centro, digamos, son la vanguardia, ¿no? Entonces tienen que escribir de determinada manera, tienen que leer a determinados autores. En cambio, Sor Juana, que está en el Nuevo Mundo, que nadie espera nada de ella puede leer a Garcilaso de la Vega al mismo tiempo que leer a Góngora, hacer una fusión y darte un primero sueño. Rubén Darío va a hacer lo mismo. Sí, no, que Lugones va a hacer lo mismo. Sí, o sea, es una ventaja estar un poco al margen, también ayuda. Pero bueno, era por Sor Juana, ¿no? O sea, Sor Juana efectivamente tiene el endecasílabo, el alejandrino luego va a estar en el 19 también con un Darío. De hecho, diríamos que hay un alejandrino modernista. Alfonso Reyes, cuando hace la traducción de la Ilíada, los primeros 9 cantos, lo hace en ese alejandrino también. Y lo hace por un poeta argentino, que es Lugones. O sea, Lugones ya había dado muestras de eso y Reyes se entusiasma. Entonces, digamos, el ritmo y la melodía en el verso, bueno, sí están muy señalados, es decir, porque el ritmo serían los acentos, ¿no? Exactamente. O sea, las cumbres esas, ¿no? Y la melodía sería ese compás que va entre un acento y otro, ¿no? Y bueno, es natural, es respirar, digamos, ¿no? Quería nada más comentarle, tal vez puedes ser más preciso, que el alejandrino son dos diferentes frases dentro de un renglón, sí, de 7 o de 6 sílabas. Exactamente. Y que como que se complementan. Entonces uno tiene que empezar a leer de 7 en 7 y de 7 en 7 o de 6 en 6, que es la belleza, sí, del ritmo de ese recurso, bueno, ¿no? Porque es una belleza biológica, es decir, porque si tú intentas emitir una frase mayor de 8 sílabas, te pones morado, o sea, y te falta el aire, ¿no? Entonces tienes que hacer esa pausa, o sea, no hay forma de evadirla en español. Ajá. Entonces ahí tienes esa división que tienes el primer hemistiquio, el segundo hemistiquio del verso, ¿no? Pero esa pausa te permite la cesura, respirar y también hacia dónde vas a dirigir tu intención sentimental, o sea, cómo vas a hacer el arranque de la segunda parte del verso hasta llegar al final del verso, que no es un final, porque volvemos a lo mismo, vamos a regresar, ¿no? Entonces siempre hay ese ritmo como de cuna, de duermevela incluso. Ahí lo interesantísimo es en lo del clasicismo, ¿no? Que cuando se lo retoma en el siglo XVIII, el clasicismo musical y bueno, el de la arquitectura también, es decir, las artes como que se persiguen unas a otras, algunas se atrasan, otras... tenemos lo del ritmo del alejandrino, cuando los clásicos establecen la forma sonata y la forma de estructurar, se llama forma sonata, no es una sonata de violín o de piano, sino que es una forma, así como existe un soneto que tiene 4-4-3-3, ¿no?
la forma como se estructuran las frases musicales tienen que tener un lugar donde respirar para no quedarse morado, y tiene que haber dentro de la estructura de la forma sonata, el motivo es la estructura más pequeña que está en un compás. Luego tenemos dos motivos que son la semifrase. Después dos semifrases hacen una frase y dos frases hacen un periodo. Ahora está la frase antecedente y la frase consecuente exactamente igual que en las dos mitades del verso alejandrino, por ejemplo. Entonces se corresponde la forma estética de la música con la forma estética del verso, en este caso el alejandrino. Es muy curioso esa relación en cuanto a la respiración, en cuanto a la caída y en cuanto a los acentos rítmicos que tiene adentro de los compases la frase musical. Bueno, me estás llevando a la lira del siglo XVII, donde tenemos dos versos, un dístico que se compone de un heptasílabo y de un endecasílabo. Claro, tengo un verso de 11, donde me prolongo, donde tengo esa pausa que voy a hacer a mitad de verso, pero luego tengo ese verso de 7 que me permite decirlo de corrido, ¿sí? Entonces, pensaba yo, cuando me hacías esa radiografía de la estructura de la frase musical, yo pensaba en los poemas donde de pronto tienes un verso que podríamos decir cojo, que no es tal. ¿Y por qué no es tal? O sea, si tienes un verso de 11 y luego tienes un verso, digamos, de 7, ¿por qué no hay una falta, digamos, no hay una caída? Porque el acento, el ritmo es el mismo. La melodía no, pero el ritmo sí. Claro, o sea, el tan, ese sí es. Entonces me va llevando, y además es una memoria musical. Que digo, yo ya escuché esto, ¿no? Claro. Es una frase musical, que también está en la poesía, ¿no? Sin duda. Quisiera ahora que nos adentremos un poco en el programa que vamos a tocar, y entonces tenemos nosotros seguimos empecinados en hacer el homenaje al centenario del fallecimiento de Saint-Saëns, fecha que ha pasado prácticamente desapercibida en el universo musical. Todo el mundo le festeja a Piazzolla, lo que es muy loable, claro. Pero Saint-Saëns murió el mismo año que nació Piazzolla, ¿no? Entonces el mismo onomástico. Por eso nosotros estamos cada programa poniendo obras de Saint-Saëns dentro del ámbito de la música de cámara. Claro, permíteme, una cápsula cultural, eso que acabas de decir, es que la leyenda dice, no sé qué tan cierto sea, que el hijo de Nabokov, Dmitri, quería ser cantante de bel canto, y que el día que debutó, ay, se me fue el nombre, qué horror, este gran cantante italiano, contemporáneo, enorme, grandecito, o sea, Pavarotti, o sea, se supone que Pavarotti debuta el mismo día, claro, en diferente ciudad, me imagino, obviamente, que el hijo de Nabokov, y bueno, el hijo de Nabokov ya no tuvo ninguna oportunidad y le ayudó al padre a escribir Lolita en inglés, ¿no? Pero esto por lo que sea de Saint-Saëns y de Piazzolla. Bueno, hay otras historias sobre Piazzolla, pero ahora regresaremos a él porque son buenísimas en cuanto al jazz, grandes músicos de jazz, pero ahora regresamos. Entonces, comenzaremos con una canción de Saint-Saëns para orquesta pequeña y soprano, que es sacado, el texto es de un poema de Victor Hugo llamado La Cloche, la campana. Y entonces ahí evoca un poco un campanario medio abandonado en un pueblo y lo que esa campana muda está evocando y cómo observa el silencio y la soledad del pueblito. Y al mismo tiempo que hay un alma que anda por ahí vagando y que se parece a la campana porque está buscando resonar. Es un poema muy hermoso. No sé si tienes algo que decir en cuanto a Víctor Hugo, más concretamente. Yo he leído Cromwell, he leído Torquemada, varias obras dramáticas en verso, que es, y son enormes. Y si te acuerdas, me regalaste el libro Dios, y que lo he estado leyendo y que es un poema impresionante, increíble. Es un poema que te va a acompañar toda la vida, o sea, no puedes decir, ya lo leí, o sea, uno lo está leyendo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Bueno, ¿qué decirte con Víctor Hugo? Bueno, hay varias cosas. Primero, algo que yo le celebro mucho, aparte, que ya es muchísimo, de su obra personal, es que nos hace leer, o releer, mejor dicho, a Shakespeare. O sea, Shakespeare era un poeta hueco, era un poeta farragoso, era un poeta sin ideas, era un poeta de pirotecnia,
Y así pasa todo el siglo XVIII, ¿no? Hasta que llega Víctor Hugo y pone orden y dice, ahí hay un gran poeta, hay que leerlo, ¿no? Entonces, digamos, ahí entramos a la dimensión del romanticismo. O sea, hace poco hablábamos ahorita de los oficios. Antes del romanticismo, las cosas debían hacerse, bueno, las obras, con destreza, con las manos. Entonces, podía haber varios Hamlets, podía haber varios poemas de la fábula de Polifemo Galatea. Incluso hay una historia que es interesante. Góngora escribe en 1612, me parece, la fábula de Polifemo, pero en 1611, o sea, un año antes, un jovencito de 25 años, Carrillo Sotomayor, sevillano, también escribe la fábula. Bueno, no también, primero la escribe el jovencito y se la dedica al Conde de Niebla, y Góngora al año siguiente hace lo propio y se la dedica al Conde de Niebla. O sea, lo importante era cuál es mejor, no cuál fue primero. En el romanticismo las cosas cambian y se pondera la originalidad, pero también se pondera la emoción, la pasión, el sentimiento. Digamos, yo soy el mundo o el mundo me refleja. Entonces, ahí, por ejemplo, que tú acabas de describir de este poema de Víctor Hugo, nos habla de eso. Es decir, el objeto es un reflejo de mí, de mi soledad, de mi emoción, de mi pasión, de mi sentimentalidad, ¿no? Y creo que eso es muy importante para entender esta poesía lírica que va a ser tan socorrida por la música. Estos ambientes, digamos, de una emoción desmesurada. Continuamos entonces hablando un poquito de Mallarmé, de Verlaine, de tantos poetas, de Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Sí, entonces no sé si tienes algo que comentar antes de que hablemos un poquito concretamente sobre los 3 poemas de Mallarmé que musicalizó Ravel. Sí, mira, yo creo que la segunda mitad del siglo XIX, no solamente en Europa, no solamente en Francia, también ahí ya aparece muy fuerte Hispanoamérica con el modernismo, que sería un simbolismo hispanoamericano, y que a pesar de que tenemos gente en Colombia, gente en México, gente en Cuba, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, hay una conexión entre ellos, están al tanto, digamos, ¿no? Bueno, Darío, ¿no? Que sale de Nicaragua, y que, bueno, que sí tenía que salir de Nicaragua, no había otra forma, ¿no? Y se va a Chile. En Argentina, bueno, por la Nación lo manda a la exposición de París, y recoge, digamos, un espíritu de la época. Yo creo, puedo equivocarme, seguramente me voy a equivocar, pero voy a defender mi equivocación hasta donde pueda, gozosamente. La música, o sea, una conciencia musical de la frase, del ritmo, de la melodía, de la belleza, de la armonía, en todos los géneros, bueno, no géneros, en todas las expresiones artísticas. Ajá. Y creo que eso es lo que provoca o produce una fuerza tal de expresión que ahora la conocemos como el simbolismo, ¿no? Pero creo que fue una suma y una preocupación de época. Hay una teoría que dice que la historia de la pintura es como que, tomemos desde Giotto para adelante, digamos, ¿no? Como que el sujeto está muy lejos del cuadro, y mientras pasa y evoluciona el arte pictórico, cada vez el espectador se acerca más y más y más, y hasta que ve el trazo y hasta que atraviesa la pintura para elaborar con su imaginación lo que está viendo, que es una teoría maravillosa. El trazo sería ya el impresionismo, ¿no? Todo lo demás, y el modernismo, y el simbolismo, y todo, que es traspasar la tela y dejar de ver, o lo que pasó con el puntillismo y todo esto, donde realmente las pinceladas comienzan a ser cada vez más groseras, entre comillas, pero como que nos hemos acercado tanto que ya estamos viendo el píxel muy grande hasta que traspasamos. Y entonces la elaboración interna, la abstracción que se necesita para disfrutar del arte, es algo que se ha dejado un poco de lado en el momento de pensar cómo hacemos para hacer que el arte sea menos hermético y que tenga más seguidores. Entonces,
simplemente es nada más un pequeño desvío que estoy haciendo, pero las teorías casi todas actuales es popularizar el arte, banalizarlo para que la mayor cantidad de gente posible no tenga una barrera. Y esa barrera es intelectual, es una barrera incluso de perfil psicológico, que es lo que estoy desarrollando en un proyecto. Es decir, lo que tendríamos que hacer es aprovechar de todo lo que se requiere para entender el arte, primero explicarlo, qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que escuchar, más allá del simple de lo que recibamos. Y después encontrar a las personas con esas características. No, como decía Oscar Wilde, no tenemos que hacer que el arte sea popular, sino que el pueblo sea artístico. Claro. No es al revés. Bueno, crear un paladar, ¿no? Yo creo que sería exactamente. eso. Es decir, yo tengo una serie de ofertas que me están bombardeando. No están mal, están ahí esas ofertas. Está en mí si las tomo o no las tomo. La parte desgraciada, o sea, donde no hay gracia, no hay alma, es cuando no tengo opciones. Es decir, solamente tengo eso que me está bombardeando. Y no puedo acceder a algo más. No porque sea mejor, sino porque es diferente. Porque es diferente. Simplemente porque es diferente. Entonces creo que banalizar la expresión artística es muy peligroso. Porque es como hacer el juego de que es bueno en la medida que se pueda comercializar, claro, y que se pueda, entre comillas, corchetes, democratizar, ¿no? Exactamente. Sería terrible. Bueno, en cuanto a los contrario al siglo XIX y contrario a Mallarmé. Absolutamente, claro. Y eran muy conscientes de que era completamente aristocrático en el sentido intelectual y no político, obviamente. Claro. La alta poesía y la alta música y la alta danza y el alto teatro, ¿no? Después vino Ionesco y hizo el teatro del absurdo y hicieron todas esto que estás mencionando, Claudio, me recuerda a uno de mis héroes, que es George Steiner, que acaba de morir, donde él murió pues muy triste, bueno, a lo mejor murió muy alegre, pero murió muy triste pensando, y creo yo estoy de acuerdo con él, en que hay una tendencia contra lo que se le denomina la alta cultura. Y eso es muy peligroso. Mucho. Es muy triste. Es muy triste. Muy bien, entonces las 3 canciones que oiremos de los 3 poemas de Mallarmé de Ravel es Suspiro, Propuesta fútil, y el último es el más críptico, es el más extraño, que la traducción sería algo así como surgido de la grupa del caballo, digamos, y del salto, ¿no? Entonces en ese título hay una idea ecuestre y al mismo tiempo que está en movimiento hacia arriba, ¿no? Del salto. Entonces, estos 3 poemas, hay como un crescendo en los recursos del modernismo de Ravel, que nunca es la obra más moderna que él escribió jamás. Y es interesante porque cada uno de las 3 canciones fue dedicada a grandes compositores. La primera, Suspiro, está dedicada a Igor Stravinsky, nada menos. La segunda, a Florent Schmitt, que es un compositor que me ha fascinado y que hemos tocado con la orquesta de cámara muchas veces. Es un compositor que creo que hemos estrenado porque no lo conoce prácticamente nadie. Y el último, a Jacques Ibert. Entonces, va a ser muy interesante oír además la combinación entre cuarteto de cuerdas, 2 clarinetes y 2 flautas, algo muy stravinskiano tal vez, ¿no? Muy pequeño. Esa sería la obra más densa o más significativa o con más elementos, tanto en la poesía como en la música que vamos a interpretar. Y ahora vamos a hacer un salto a Piazzolla y Ferrer. Hay varias anécdotas de Piazzolla, una muy breve, 2. Una de que él fue invitado por Gardel para que hiciera la gira cuando Piazzolla tenía 15 años, de tan extraordinario bandoneonista que era de niño. Incluso sale en una película de Gardel como vendedor de periódicos Piazzolla de chiquito. Y entonces los padres le prohíben a Piazzolla que haga esa gira porque estaba muy chiquito,
Y en esa gira se estrella el avión con toda la orquesta de Gardel y se muere Gardel. Lo que nos hubiera privado de tener a Piazzolla si sus padres lo hubieran dejado. Los padres, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto le debemos a los padres? Y una anécdota para jazzistas. Me acuerdo cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me contaban que Gary Burton, que es uno de los más grandes vibrafonistas que ha habido en la historia del jazz, un virtuoso extraordinario, y ha tocado, ha grabado música de Piazzolla, pero en la universidad nos contó él que él había querido, antes de ser percusionista, ser acordeonista, ¿no? Entonces, su pasión había sido el acordeón, y entonces le dijeron, oye, ¿tú te gusta el acordeón? Mira, hay un argentino ahí que toca un acordeón que se llama Piazzolla, escúchalo, no hay más que eso. Y cuando Gary Burton oyó a Piazzolla, dijo, no, hombre, nunca voy a tocar como él, mejor me dedico a otra cosa, y se dedicó a la percusión. Entonces ganamos a un Gary Burton por no haber querido intentar llegar al nivel de Piazzolla. Mira, eso que acabas de decir me remite, es que esto da para mucho, a un novelista austriaco, Thomas Bernhard, que escribe una novela genial que se llama El malogrado, donde son dos chicos que, bueno, le ponen todas las ganas para entrar al conservatorio en Viena, van a hacer su examen, ya es el gran momento, pero otra vez, ese mismo día está presentando Glenn Gould sus variaciones, y ellos se dan cuenta que no tienen nada que hacer, y ahí comienza la novela. O sea, son dos posibles, bueno, dos prospectos de músicos que no fueron, ¿verdad? Porque les pasó se eso, encontraron, ¿no? Con una figura como esa, ¿no? Ese canadiense. En cuanto a las dos canciones, primero haremos, como queremos conectar la parte clásica que va a ser con Sofía Sánchez, una soprano joven, talentosísima, que va a cantar la cloche y las canciones de Mallarmé Ravel. Y vamos a hacer canciones de Piazzolla también. Hicimos la conexión con el tenor Sergio Martínez, un excelente, talentosísimo también músico, y ellos van a cantar juntos My Favorite Things, que es una canción de Jerome Kern y Hammerstein, de La novicia rebelde, en un arreglo que habían hecho Kathleen Battle, la soprano esta extraordinaria del Metropolitan, y Al Jarreau, la parte del hombre. De ahí pasamos a Piazzolla. Ahora, hay que hacer una explicación en cuanto a Ferrer. Piazzolla estaba buscando poetas de gran renombre para musicalizar ciertas ideas de canciones que él quería hacer. Y entonces habló con Borges, nada menos, y habló con algunos grandes poetas. Creo que con Ocampo, ¿cómo se llamaba? Sí, bueno, Silvina o Victoria. Creo que con Silvina. Bueno, y no se satisfizo con el contacto, no funcionó. Y por ahí conoció a Horacio Ferrer, que era uruguayo, y de pronto dijo... Que como diría Borges, un oriental. Un oriental. Vos escribís poesía como yo escribo tango. Hagamos algo. Entonces, hasta Ferrer deja el Uruguay y se va a vivir a Buenos Aires, que fue así el escándalo de su esposa, que cómo te vas a ir. Bueno, y ahí ellos dos inventan una nueva forma de canción única, que es hacer una canción que comience con un recitado primero, con una poesía recitada, y después entra la canción y... Que es como el coro griego. Claro, sí, claro. Que así la obra primero, los cantos de chivo con un recitado. Y después llega la música. Entonces hicieron la balada para un loco, que por ciertas ideas políticas populistas que han seguido tan vigentes desde los años 40, con el peronismo hasta ahora, ellos ganan el concurso de una canción en el Luna Park con un jurado de grandes personalidades de la música, y se arma un escándalo de los populistas que dicen, no, esa canción habla de puro aristócrata, y los quitan y le dan el premio a otro. Esa canción es Balada para un loco, que la balada es un género literario también. Yo me acuerdo
hasta en la ópera El holandés errante de Wagner hay una balada donde ella cuenta cuál es la leyenda de este navegante fantasma, ¿no? Y hay baladas, Schubert también escribió el Rey de los Alisos, que es uno de los leads más hermosos que escribió, que es una balada. Y entonces Ferrer le dice, vamos a ponerle balada para un loco. Y ahí hay ciertos elementos del lunfardo, porque Ferrer fue un estudioso de la lengua del tango, de los poetas tangueros, que era una especie de lengua propia. Sí, como el Buenos Aires profundo. Sí, todas las palabras que no se reconocen. Y el lunes próximo vamos a explicar algunos términos un poco extraños. Por ejemplo, salgo de mi casa por Arenales. Arenales es una de las calles de una colonia muy rica, por eso también se enojaron los populistas. Y la luna va rodando por Callao, y Callao es una avenida hermosísima, muy ancha, que da al río, donde se puede ver la luna en ciertas épocas. Callao tiene ese nombre por el puerto del Callao en Lima. Y en la otra canción, que es maravillosa, Chiquirín de Bachín, que habla sobre estos niños que venden flores en las noches, desde donde la gente sale del teatro en Buenos Aires hasta las 6 de la mañana, hay niños pobres que venden flores. El Chiquirín de Bachín. Y ahí también hay frases muy propias del tango, como y ve a su madre gira que te gira. Y girar no quiere decir girar, esto está en el tango del Cambalache también. El mundo gira. Girar es prostituirse, ¿no? Entonces es una imagen así en donde el niño ve a su madre gira que te gira y no la quiere ver, dice el verso, ¿no? Y entonces va a ser muy emocionante, muy impactante, porque una vez que demos las claves de ciertas palabras, pues se podrá entender mucho mejor el texto de Ferrer. Y o sea, habrá una traducción simultánea. No, porque eso estropea todo. Claro. Es como los subtítulos. Sí. Los subtítulos son a veces muy necesarios, y sin embargo, cuando uno no tiene subtítulos, el impacto visual de una película a mí me pasó con ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Pero pues sí. Esa la primera vez que la vi. La vi sin subtítulos. Entonces al principio digo. Nada más con estar viendo los rostros de los actores y las actrices. Es una película. Richard Burton está genial, ¿o no? Sí, es una obra de arte eso. Es una obra es una gran obra de teatro. Es, ¿no?, como El León en invierno también. Es un teatro filmado. Con Peter O'Toole y Catherine Ever, ¿no? Es una locura. Ahí son actuaciones, ¿no? Bueno, y ahí salió por primera vez Anthony Hopkins de jovencito en un papel totalmente banal. Pero bueno, no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, alguna recomendación o alguna reflexión sobre Ferrer o sobre la poesía latinoamericana también, ¿no? Que ha habido en Argentina. Bueno, no fue poeta, pero Manuel Mujica Lainez para mí es de los más grandes escritores que ha tenido la Argentina, por aristócrata o por el tema que siempre en la novela histórica, no ha calado, y no sé por qué. Es una persona con unas historias y un dominio de la pluma maravillosa, ¿no? Mira, yo lo que te podría decir, y es así muy vago. Bueno, primero me quedé con la cuestión de Callao, ¿no? Porque mi única referencia de Callao es la Plaza Callao en Madrid, donde están las 3 grandes librerías de mi vida. Y entonces, para mí es como encontrar la luna, ¿no? Pero bueno, con respecto a la poesía que se musicaliza, creo que es un texto, digamos, verbal, con características muy particulares. Por ejemplo, ese lirismo que te digo, como ese paisaje donde se refleja la emoción. Por otro lado, es una desmesura, digamos, en lo poético, pero a la vez referentes imaginarios que nos sean muy afines o muy cercanos. Y en eso sí pensaría, voy a decir un disparate, es posible, con respecto a la poesía argentina, que una característica de la poesía argentina que yo valoro muchísimo y que se da en los años entre 40 y 50, es esa poesía conversacional, ¿sí? que recoge el día a día también, pero claro, a un nivel de canto. Que tú hablabas de ese marinero fantasma, yo estaba pensando en Coleridge y su poema del viejo, la balada del viejo marinero, ¿no? Que son como poemas en delirio, es decir,
las frases, el lenguaje aparentemente es muy sencillo, muy llano, pero digamos el todo, la atmósfera es delirante. Y creo que la poesía argentina, claro, la peruana también lo ha hecho, sin duda, la chilena también, pero digamos esa poesía que se llama de mitad de siglo, es una poesía que se atreve, digamos, al día a día a través de un lenguaje conversacional, incluso a veces hasta prosaico. Nada más quería agregar que una de las cuestiones sobre el argentinismo es que en realidad todo fue siempre Buenos Aires. El tango es música de Buenos Aires. Los poetas casi todos se conocen poco, poetas cordobeses, santafesinos, mendocinos. Es decir, ese monstruo que ha sido el Buenos Aires para bien y para mal en toda su historia. Bueno, es fascinante. Es fascinante, pero es la que ha crecido y se ha embellecido a expensas de todo el resto del país. Y entonces en Buenos Aires están la mayoría de exponentes de todas las artes, como que capturando de cierta manera o haciendo pensar que el argentinismo es ser porteño, y no es así. Argentina es un país enorme, muy diverso. Sí, enorme. Pero incluso con muchos registros del habla. O sea, sí, absolutamente. Yo me he encontrado autores del norte de Argentina que yo digo, pero eres argentino, ¿no? O sea, no noto el acento porque no, es el acento de ellos, no el porteño, exactamente. ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a cerrar con estas reflexiones sin olvidarnos de nuestro gran Octavio Paz y nada menos que Alfonso Reyes, nuestro real anfitrión en esta plática. Muchas gracias por su atención, muchas gracias. Al contrario, Javier, Claudio. ha sido un placer y los esperamos la semana que viene con el concierto Música y Poesía, o Poesía y Música con la voz como protagonista.